el presidente ha sido en cierto modo hasta democrático, porque teniendo un Congreso totalmente afín con él, pudo haberlo hecho impositivamente sin tomar en consideración los puntos de vista de nadie, ni para la reforma. Ni la reforma, sí, pero otroramente habían otros que simplemente lo imponían cuando tuvieron la mayoría congresual. Lo que pasa es que cuando lo hicieron en su momento, ya parece que le dio amnesia y hoy entonces lo ven totalmente contrario. Fíjate que tú tienes la opinión, no de los del PRM, tienes opinión, por ejemplo, como Magín, que fue el director de Impuestos Internos, que inclusive en conferencia dictada, incluyendo una en la provincia de la Altagracia, en ocasión de la Universidad Católica del Este, manifestó la necesidad de una reforma tributaria. Por eso hoy le están sacando los videos de Leonel y Danilo también justificando la reforma. Lo que pasa es que los impuestos siempre son desagradables ante el pueblo dominicano, mucho más cuando se tiene la perspectiva de que el impuesto que usted paga no se devuelve en inversión o no se le devuelve a la población en bienes y servicios. Entonces, los sectores que tú ves, fíjate cuáles son los sectores que están haciendo cacerolazo por lo general. Son los sectores de los ricos, de los pudientes, Santo Domingo. Entonces, pero es necesario. ¿Por qué? Porque aquí todos los meses se toman 200, 300, 400 millones para pagar intereses. Entiéndase que si usted está tomando para pagar intereses cada mes, usted tiene que buscar lo del interés más lo de lo que usted cogió. Entonces, pero no debimos prever eso antes de embarcarnos en tanto nivel de endeudamiento que antes se criticaba. La politicidad muchas veces menguó esta oportunidad. Primero porque el presidente en su momento, cuando tomó la rienda del poder, venía tomó un gobierno que lo hizo todo por perpetuarse en el poder. Todo el mundo sabe los millones que se le daban a políticos de a 15 y de a 20 para hacer a Danilo presidente. Lo mismo ocurrió con la compra de dirigentes del PLD. Entonces hoy tenemos que pagar la consecuencia de esa mala administración, de lo que muchos se cogieron, de lo que muchos utilizaron, de esos miles de millones que aún en la justicia a diario vemos que personas devuelven, hasta militares, devolviendo 300, 400, miles de millones. Eso salió del Estado Dominicano. Pero esos recursos no se han transparentizado en el sentido de que muchos que exigen justicia y que esos casos se esclarezcan, que esos fondos también puedan invertirse, puedan hacer como un informe de cuántos han venido recaudando. Lógicamente que sí, pero recuérdate que quizás no todo fue en efectivo que se lo devolvieron, sino en inmuebles muchas veces. Entonces no es una situación líquida a razón de los casos que han tenido una acusación privilegiada. Pero retomando el tema de la reforma, es necesaria, es desagradable, pero es necesaria en razón de que este tiempo, que no es el tiempo electoral, que ha sido lo que ha impedido de por sí que esto se pusiera en práctica, en 2 años nosotros veremos el fruto de la incidencia de lo que se haga ahora. No como se hacía tampoco otroramente, sitiando peajes sombras que no se sabía qué se hacía con esos recursos y que fue este gobierno que tuvo que transparentarlo. Pero hay quienes dicen que el presidente quiere embarcarse en todas estas reformas de manera inmediata porque no tiene permanencia en el poder. No la tiene porque no la quiere. Porque mira, para mí Luis Abinader es un demócrata, así lo considero, porque él tuvo el Congreso con que él ver modificado el nunca jamás. Y si él modificaba el nunca jamás, aunque muchos dicen él lo repite, habilitaría a Danilo Medina. Y si Danilo Medina fuera habilitado para ser candidato, el PLD subiría. Y eso evitaría el crecimiento de la fuerza del pueblo. Es decir, si él lo hace, le quita nunca jamás. Es una lucha política. Entonces, él no tiene aspiración política, lo ha manifestado. Tiene un Congreso, porque en un momento dijeron, bueno, Danilo él lo paró Pompeo, en el sentido de que impidió la reforma constitucional que estaban comprando legisladores. Este tiene legisladores afines, porque el que no es aliado del PRM. Y lo que ha tratado es de que a nivel de la Constitución blindar esa parte. Y como no tiene una apetencia personal, puede iniciar ese tipo de reformas que van encaminados no por el bien del PRM, sino por el bien del país. ¿En qué sentido usted dice el bien del país? Bueno, lógicamente va a ser bien sacrificado. Lógicamente, si baja el endeudamiento externo, se mejoran las condiciones de los que viven en el país. ¿Usted se recuerda cuando Balaguer... ¿En qué sentido, José Javier? ¿Por qué es que estamos viendo los servicios desmejorados? Exactamente. En todas las áreas. Porque entonces el pueblo dice, quieren cargar más la carga tributaria, pero ¿en dónde se va a invertir si los servicios se han desmejorado? Han desmejorado porque están con el mismo presupuesto. Si en un momento que aquí aumente la cantidad de recursos que entran al Estado, puede haber una mayor calidad de inversión en todas las instituciones. Si usted se fija, aquí no se construye una carretera ni un hospital si no tiene un préstamo exterior. Entonces, eso se da porque realmente lo que se está es endeudando el país. Si aquí se paraliza lo que son los empréstitos, cuando se pague la balanza de pago internacional,
se puede conseguir una mayor inversión en el país, que a 2 años los dominicanos lo veremos. Pero es una visión a largo plazo y necesaria, fuera el gobierno que fuera, es necesaria, aunque no nos agrade. ¿Por qué? Porque ahora mismo el tener que pagar todo el mundo una placa en 6,000 pesos, en 3,000 pesos, es desagradable. Que suban el ITEVI es desagradable. La persona que se vende su cerveza y su bebidas alcohólicas también es desagradable. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero es necesaria porque fíjate que desde la quiebra de los bancos, que fue y la asunción del poder de Leonel Fernández en el año 2004, aquí no se hacía una reforma fiscal. Es decir, hace 20 años que aquí no se hace una reforma fiscal y estamos manejándonos con el mismo presupuesto y aumentando cada día más la balanza de pago. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con los cacerolazos finalmente? No, es que eso es un derecho. Ajá. Es un derecho a manifestarse. ¿Tú te hacías cacerolazo? Sí, es que yo no creo, eso de ruido yo no creo mucho en eso. Entonces, pero hay que dejarlo que se desahoguen. Es un escape emocional de la clase pudiente de este país que es reticente a pagar impuestos, ¿eh? Porque aquí el pobre por lo general paga impuestos en la gasolina, paga impuestos en el ITEVI, pero los ricos buscan prebenda para que le den excepciones, porque condicionan al gobierno en razón a la inversión. Entonces aquí los que menos les gustan pagar impuestos son los ricos.